Tenía 12 años cuando lo separaron de su madre. No hubo llanto, al menos no se lo permitieron. El aire de esa madrugada olía a copal quemado y a tierra mojada, y el muchacho caminó detrás de los hombres de manto negro sin volver la cabeza, porque volverla habría sido una forma de debilidad que ninguno de los presentes podría fingir no haber visto. Su madre lo había bañado antes del amanecer con agua fría, en silencio, con movimientos lentos y deliberados, como quien prepara una ofrenda, porque en cierto modo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Las antorchas proyectaban sombras largas sobre las paredes de adobe. El sonido de sus sandalias sobre el empedrado era lo único constante en ese momento. Y ese sonido, ese golpe seco, rítmico, que se alejaba, era el sonido de un mundo que se cerraba y otro que comenzaba a abrirse. Lo que ese niño no sabía todavía, ni lo que ningún niño podía saber antes de cruzar aquella puerta, era que la institución a la que ingresaba esa noche no era simplemente una escuela, era una máquina. Una máquina diseñada con una precisión que pocas civilizaciones en la historia del mundo han logrado igualar. La máquina de fabricar seres humanos útiles al cosmos. Si esta historia te está atrapando desde el principio, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias como esta, historias que el tiempo casi borró, pero que merecen ser contadas. Para entender las escuelas aztecas, hay que entender primero el mundo que las necesitaba. El Anáhuac, el corazón del imperio mexica, no era un lugar de caos, era, al contrario, y una civilización que funcionaba con una lógica interna tan coherente que asombraría incluso a sus más acérrimos críticos. En el siglo XV, cuando Europa todavía lidiaba con la peste y los reinos feudales se fragmentaban en guerras de herencia, Tenochtitlan era una ciudad de entre 200.000 y 300.000 personas, más grande que cualquier capital europea de su época, asentada sobre un lago artificial, conectada por calzadas de piedra, organizada en barrios, con mercados que funcionaban todos los días, con acueductos que traían agua dulce desde los cerros, con jueces y leyes y registros. Los mexicas no habían llegado a ese poder de manera casual. Su historia oficial, la que ellos mismos cultivaban y transmitían, era la historia de un pueblo elegido por el sol. Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del astro del día, los había guiado desde su lugar mítico de origen, Aztlán, hasta el lago donde una señal divina, un águila sobre un nopal devorando una serpiente, les indicó dónde fundar su ciudad. Eso ocurrió, según su propio calendario, en el año 1325. En menos de 2 siglos, ese grupo de migrantes sin tierra se había convertido en el centro de un sistema tributario que abarcaba 38 provincias y millones de personas. ¿Cómo se construye un imperio así? ¿Con qué material humano? ¿Cómo se garantiza que, generación tras generación, haya suficientes guerreros dispuestos a morir en el campo de batalla? Suficientes sacerdotes capaces de mantener el ciclo ritual que sostenía el orden del universo. Suficientes administradores para gestionar los tributos, los calendarios, los graneros, las obras públicas. La respuesta mexica a esa pregunta fue una de las más radicales de la historia de la humanidad. Educación obligatoria para todos los niños, sin excepción de género ni de clase social. En el siglo XV, en el único lugar del mundo donde eso existía. El sistema educativo mexica se construyó sobre una certeza filosófica que lo diferenciaba de casi todo lo que existía en el mundo antiguo. Los mexicas creían que el ser humano no nace siendo nada en particular, nace como una posibilidad, y que la sociedad tiene la obligación, no la opción, de darle forma a esa posibilidad antes de que el desorden se instale. Esta idea tiene un nombre en náhuatl, Neyolmelahualistli, literalmente, la acción de enderezar los corazones. No se trata de transmitir conocimientos, se trata de moldear la voluntad, templar el carácter, alinear al individuo con las fuerzas que gobiernan el cosmos. Un niño no educado era, para los mexicas, una amenaza no solo para su familia, sino para el equilibrio del mundo. Porque el mundo, y esto es fundamental para entender todo lo demás, el mundo no era estable, el mundo estaba en peligro permanente. En la cosmología mexica, el sol no salía solo. El sol salía porque seres humanos realizaban las acciones rituales que lo obligaban a salir. El ciclo del tiempo no se perpetuaba solo, se perpetuaba porque había personas capaces de leerlo, de interpretarlo, de alimentarlo con las ofrendas correctas en el momento correcto. Si esa cadena se rompía, si una generación fallaba en producir los sacerdotes, los guerreros,
los especialistas rituales necesarios, el cosmos podía colapsar. Literalmente. La oscuridad podía tragarse al sol para siempre. No era una metáfora, era física, era la descripción de cómo funcionaba el universo. Y desde esa certeza, todo el sistema educativo adquiere una lógica que, vista desde afuera, puede parecer brutal, pero que desde adentro era simplemente necesaria. Había dos grandes tipos de escuela en el mundo mexica, y aunque compartían ciertos fundamentos, eran tan distintas entre sí como pueden serlo dos instituciones en el mismo mundo. La primera se llamaba el Calmecac. Era la escuela del dolor y de la perfección. Estaba asociada directamente a los templos, administrada por los sacerdotes de Quetzalcóatl, y en ella se formaban quienes iban a gobernar, a interpretar los astros, a dirigir los sacrificios, a componer los cantos sagrados, a llevar los registros del tiempo. Sus estudiantes eran predominantemente hijos de nobles, los pipiltin, aunque los textos históricos y algunos códices sugieren que niños excepcionalmente talentosos de familias comunes podían también ingresar si demostraban las disposiciones correctas. El Calmecac comenzaba temprano y terminaba tarde, y entre esas 2 horas no había nada parecido a la comodidad. Los estudiantes dormían en esteras delgadas sobre el piso de piedra. Hoy se levantaban antes del amanecer para realizar ofrendas. Ayunaban con regularidad. Se bañaban con agua fría en las madrugadas más frías del año. Cargaban leña desde los bosques. Barrían los pisos del templo con la concentración de quien ejecuta un acto sagrado, porque para ellos eso era exactamente lo que era. El barrido del templo no era limpieza, era un gesto de orden impuesto sobre el caos. Las penitencias físicas eran parte del currículo. Perforarse la piel con espinas de maguey y ofrecer la sangre a los dioses no era un castigo. Era un ejercicio espiritual. Era la práctica de aprender que el cuerpo no es el dueño del alma, que el dolor es una información, no una sentencia. Los estudiantes que no soportaban esas prácticas, que lloraban o se quejaban o mostraban miedo, no eran castigados con crueldad, eran redirigidos, porque en el Calmecac, la crueldad sin propósito no existía. Todo tenía un para qué. Lo que se aprendía en el Calmecac era lo que los mexicas llamaban la sabiduría de las cosas divinas, el Tonalpohualli, el calendario ritual de 260 días, con sus días favorables y sus días nefastos, con las deidades que presidían cada uno, el Xiupohualli, el calendario solar de 365 días, ni la interpretación de los sueños, la lectura de los augurios en el vuelo de los pájaros, en el comportamiento de los insectos, en el color del cielo al amanecer. Se estudiaba también historia, la historia oficial del pueblo mexica, su migración, sus guerras, sus alianzas. Se memorizaban los cantos sagrados, los textos rituales, los discursos que debían pronunciarse en cada ocasión ceremonial. Y se aprendía a hablar, no a comunicarse. A hablar, el arte del huehuetlatoli, la palabra de los ancianos, ese género oratorio mexica en el que una sola frase podía condensar siglos de pensamiento. La segunda gran institución era el Telpochcali, y si el Calmecac era la escuela del cosmos, el Telpochcali era la escuela del mundo. Por ahí había uno en cada barrio, en cada calpulli, la unidad básica de organización social mexica. Mientras el Calmecac era único y centralizado, los Telpochcali eran múltiples y locales, y esa diferencia no era accidental, sino profundamente pensada. El Telpochcali formaba Macehualtin, hombres comunes, para la guerra, para el trabajo comunitario, para la vida en sociedad. Sus maestros eran guerreros veteranos, hombres que habían capturado al menos a 2 enemigos en batalla, que llevaban en el cuerpo las cicatrices de lo que enseñaban. El ambiente en el Telpochcali era radicalmente distinto al del Calmecac. Había más movimiento, más ruido, más vida. Los estudiantes aprendían a manejar el macuahuil, el garrote de madera incrustado con navajas de obsidiana, un arma que podía decapitar a un hombre de un solo golpe, y el atlatl, el lanzador de jabalinas que multiplicaba la fuerza del brazo humano. Aprendían a moverse en formación, a leer el terreno, a atacar y replegarse. Aprendían también danza, música y canto, no como adornos sino como preparación para las ceremonias guerreras, o para los rituales que antecedían y seguían a cada campaña militar. Pero quizás lo más importante que se aprendía en el Telpochcali no era ninguna habilidad técnica, era una actitud ante la muerte. Los mexicas tenían una relación con la muerte que ninguna traducción al español captura completamente.
No era amor a la muerte en el sentido nihilista, pues era una comprensión de que la muerte en el campo de batalla o en la piedra de sacrificio no era el final de nada, era una transformación. El guerrero que moría en combate o como cautivo sacrificado acompañaba al sol en su recorrido desde el amanecer hasta el mediodía durante 4 años y luego se convertía en colibrí o en mariposa. Era una ascensión, no una extinción, y esa certeza tenía que estar tan profundamente instalada en el cuerpo de un joven guerrero que, en el momento decisivo, no le quedara espacio al miedo. Eso no se aprende leyendo, se aprende viviendo de cierta manera durante años. Ahora bien, hablar de las escuelas aztecas sin hablar de las niñas sería contar solo la mitad de la historia, y la mitad que se ha silenciado con más frecuencia. Las niñas también eran educadas. No exactamente en los mismos espacios, aunque hay evidencia de que algunas accedían al Calmecac, pero sí de manera sistemática y obligatoria. En el hogar, bajo la supervisión de mujeres mayores y de sacerdotisas, las niñas aprendían los oficios que el mundo mexica consideraba sagrados: el tejido, la cocina ritual, la preparación de los alimentos ceremoniales, el cuidado de los enfermos, la crianza de los hijos, y junto con esas habilidades prácticas, no aprendían los mismos fundamentos cosmológicos que sus hermanos varones: los calendarios, los rituales, los cantos. Existían también mujeres sacerdotisas, cihuatlamacasque, que servían en los templos, que mantenían los fuegos sagrados encendidos, que participaban en las ceremonias más importantes del año ritual. Algunas de ellas alcanzaban posiciones de considerable influencia dentro de la jerarquía religiosa. La palabra sacerdotisa es, en realidad, demasiado estrecha para describir lo que hacían. Eran intermediarias entre el mundo humano y las fuerzas que lo sostenían, igual que sus equivalentes masculinos. Y existía una categoría particular de mujer que ocupaba un lugar único en el imaginario mexica: la mujer que moría en su primer parto. Esa mujer era equiparada en estatus al guerrero muerto en combate. Ella también acompañaba al sol, pero en el tramo opuesto, desde el mediodía hasta el ocaso. La maternidad no era un destino menor. Era un campo de batalla con sus propias formas de gloria. Si hay un aspecto de la educación mexica que resulta más difícil de comprender desde nuestra perspectiva contemporánea, es la relación entre el aprendizaje y el sacrificio. No el sacrificio como metáfora, el sacrificio como práctica real, concreta, que los estudiantes de las escuelas mexicas no solo presenciaban, sino en la que participaban, desde muy jóvenes, o como asistentes, como portadores de ofrendas, como parte del cuerpo ceremonial que sostenía el ritual. Ver morir a alguien en la piedra del sacrificio no era, en el mundo mexica, un acto de terror. Era un acto de deuda. La cosmología mexica sostenía que los dioses se habían sacrificado a sí mismos para crear el sol, para crear la humanidad, para crear el maíz. Los seres humanos vivían en un estado de deuda cósmica permanente. Y el sacrificio era la forma de pagar esa deuda. No pagar era más aterrador que pagar. Un estudiante del Calmecac que participaba en una ceremonia de sacrificio no estaba siendo expuesto a la violencia. Estaba siendo iniciado en la mecánica del cosmos. Estaba aprendiendo que su vida individual era parte de algo mucho más grande, y que ese algo más grande tenía sus propias reglas, sus propios ritmos, sus propias exigencias. ¿Era eso adoctrinamiento? Sí, en el sentido más literal de la palabra. La instalación de una doctrina en el cuerpo y en la mente de una persona joven. Pero el adoctrinamiento no era exclusivo de los mexicas. Toda educación es, en alguna medida, la instalación de un mundo. La pregunta es siempre, ¿qué mundo? ¿Y para qué? Los maestros en ambas instituciones, los tlamacasque en el Calmecac, los telpochtlatoque en el Telpochcali, ocupaban un lugar de una autoridad que en el mundo mexica no tenía equivalente simple. No eran simplemente instructores, eran modelos de lo que el estudiante debía convertirse, y esa diferencia no es semántica. En el Calmecac, el maestro que enseñaba penitencia la practicaba él mismo. El que enseñaba ayuno ayunaba. El que enseñaba el manejo de la obsidiana tenía en sus manos las marcas de años de práctica. No había separación entre lo que se enseñaba y lo que se vivía. Eso creaba una forma de autoridad que no dependía del título ni del cargo, sino de la evidencia corporal de la disciplina. En el Telpochcali, el maestro que enseñaba guerra había ido a la guerra, había capturado enemigos, había sangrado. Había visto morir a sus compañeros y había seguido avanzando. Cuando le decía a un muchacho de 15 años que el miedo no es el problema,
que el problema es a qué le temes. Ese muchacho podía mirarle las manos y entender que no era una frase vacía. Si esto que estás escuchando te genera esa sensación de que el pasado tiene cosas que enseñarle al presente, dale like a este video y suscríbete al canal. Es la mejor manera de decirnos que quieres más historias como esta, y nos ayuda muchísimo a seguir produciéndolas. El sistema educativo mexica también tenía una dimensión que a menudo se pasa por alto. Era radicalmente permeable en algunas direcciones y absolutamente cerrado en otras. Permeable, un hijo de Masehuali, un hombre común, sin linaje noble, podía ingresar al Calmecac si demostraba la disposición correcta. Podía, con el tiempo, llegar a ser sacerdote de alto rango. La consejero de Tlatoanis, intérprete de los calendarios. El mérito, entendido como la capacidad de soportar la disciplina y de encarnar los valores del Calmecac, era un canal de movilidad real. Cerrado, pero nadie podía escapar al sistema. No existía la opción de no ser educado. No existía la posibilidad de crecer fuera de las instituciones que el Estado mexica había diseñado para dar forma a sus ciudadanos. Desde el momento del nacimiento, cuando el Tonalpohualli determinaba el día del destino del niño, y ese día era registrado por los sacerdotes, hasta el momento en que cruzaba la puerta del Telpochcali o del Calmecac, cada paso estaba inscrito en un sistema que no tenía exterior. Esto es lo que hace al sistema mexica tan fascinante y tan inquietante al mismo tiempo. Era igualitario en un sentido que muy pocas civilizaciones han alcanzado. El hijo del guerrero de barrio y el hijo del noble recibían educación formal y obligatoria. Pero esa igualdad de acceso existía dentro de un sistema de control total sobre la vida de esa persona. La paradoja que eso representa: más educación, menos libertad, más acceso y menos escape. No es una paradoja exclusiva de los mexicas. Es una tensión que reaparece en cada sociedad que ha intentado construir ciudadanos, en lugar de simplemente dejar que los humanos crezcan. Cuando los españoles llegaron al Valle de México en 1519, lo que encontraron los desconcertó de maneras que sus propias crónicas registran con una mezcla de fascinación y horror. Bernal Díaz del Castillo, disoldado de Cortés y cronista de la conquista, describió Tenochtitlan con palabras que todavía resuenan, que era como algo sacado de los libros de caballería, que no podía creer que existiera algo así en el mundo. Los mercados, las calzadas, los templos, la organización. No era el caos que muchos imaginaban, era un orden distinto, un orden construido sobre premisas que los españoles no compartían, pero un orden innegable. O en parte de ese orden, una parte fundamental, era el producto directo de las escuelas. Los guerreros Jaguar y los guerreros Águila que enfrentaron a los españoles en Tlaxcala, en Tenochtitlan, en las calzadas durante la Noche Triste, eran el producto de décadas de formación en el Telpochcali. Habían aprendido a manejar el macuahuitl con una precisión que aterrorizó a los soldados europeos. Habían aprendido a no tener miedo de la muerte. Habían aprendido que capturar era más valioso que matar, lo que en algunos momentos del combate resultó ser una desventaja táctica ante un enemigo que no quería ser capturado, sino aniquilado. Los sacerdotes que organizaron la resistencia, que mantuvieron los rituales encendidos mientras la ciudad ardía, que instruyeron a sus comunidades hasta el último momento, eran el producto del Calmecac. Habían memorizado los textos sagrados. Sabían cómo hablar en momentos de catástrofe. Sabían, sobre todo, que el mundo que conocían era el único mundo posible, y que defenderlo no era una elección, sino una obligación cósmica. El hecho de que ese mundo colapsara de todas maneras no es una refutación del sistema. Es simplemente la historia haciendo lo que la historia hace, producir resultados que nadie planeó, a través de encuentros que nadie anticipó completamente. Después de la conquista, los misioneros franciscanos que llegaron con la segunda oleada de españoles hicieron algo que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las grandes ironías de la historia colonial. Estudiaron el sistema educativo mexica, con una atención y una admiración que no siempre se permitían admitir en voz alta. Fray Bernardino de Sahagún, el fraile que dedicó décadas a entrevistar a sobrevivientes, a ancianos, a exsacerdotes y a exguerreros para construir su monumental Florentine Codex, registró los discursos del Huehuetlactoli con una fidelidad asombrosa. Esos textos, los discursos que los padres daban a sus hijos cuando los llevaban al Calmecac, los que los maestros pronunciaban al recibir a los nuevos estudiantes, los que acompañaban a los guerreros al campo de batalla, son documentos de una profundidad filosófica,
y una belleza literaria que pocos textos de cualquier tradición pueden igualar. En uno de esos discursos, un padre le dice a su hijo, en el momento de entregarlo al Calmecac: aquí no hay placer, no hay alegría, no hay consuelo, aquí hay trabajo duro, aquí hay fatiga, aquí está el frío de la piedra, aquí está el viento que corta, aquí está la desnudez en la madrugada, pero también aquí está la perfección, aquí está la forma de convertirte en lo que debes ser. No es un discurso de crueldad, es un discurso de amor. Es lo que alguien dice cuando cree profundamente que la dificultad es el camino, no el obstáculo. Los franciscanos, que venían de una tradición en la que el sufrimiento también era considerado un camino hacia la gracia, me reconocieron en esos textos algo familiar. Y lo que hicieron con ese reconocimiento fue construir sus propias escuelas, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536, sobre los cimientos físicos y conceptuales que el sistema mexica había dejado. No lo admitieron en esos términos, pero lo hicieron. Hay un momento en la historia de las escuelas mexicas que me parece el más revelador de todo, o el que concentra de manera más nítida la tensión que recorre todo el sistema. Se trata del ritual de ingreso al Calmecac. No el ingreso en sí, la fecha en que el niño cruzaba la puerta, sino la noche anterior, cuando el padre llevaba al hijo al templo para presentarlo formalmente a los sacerdotes. En ese ritual, el padre hablaba durante mucho tiempo, pronunciaba un discurso que podía durar horas, en el estilo formal del Huehuetlatoli, lleno de paralelismos, de repeticiones, de imágenes que se doblaban sobre sí mismas para crear profundidad. Y lo que decía, en esencia, era esto: este ser que crié, este ser al que di todo lo que tenía, te lo entrego. Ya no es mío, es tuyo, es del cosmos. Y los sacerdotes respondían con un discurso igual de largo, igual de elaborado, en el que aceptaban la ofrenda y prometían que harían de ese niño algo digno del mundo que lo había producido. ¿Qué pasaba en el interior del niño durante esas horas? Los textos no lo dicen, no tenían acceso, o no les interesaba el acceso, a la experiencia subjetiva del niño. Lo que importaba era el acto exterior, la forma correcta, el ritual cumplido. Y eso, quizás, es el núcleo más inquietante de todo el sistema, que su grandeza y su violencia estaban en el mismo lugar, que producía guerreros de una ferocidad que asombró al mundo y sacerdotes de una cultura intelectual que todavía nos deja sin palabras, pero lo hacía a través de un proceso que no le preguntaba al individuo si quería hacerlo. Le decía lo que era, y después le enseñaba a hacerlo con total convicción. Hoy, 500 años después, algunas de las preguntas que plantea ese sistema siguen sin respuesta fácil. ¿Cuánta libertad es necesaria para que una educación sea humana? ¿Cuánta dirección es necesaria para que sea efectiva? ¿Puede una sociedad producir individuos capaces de sostenerla sin, en alguna medida, moldearlos hacia ese fin? Y si no puede, ¿qué dice eso sobre la naturaleza misma de lo que llamamos educación? Los mexicas respondieron esas preguntas de una manera. Nosotros las respondemos de otra. Pero la pregunta en sí no ha cambiado. Sigue siendo la misma que ese padre se hacía mientras pronunciaba su discurso en la noche fría, mientras entregaba a su hijo a algo más grande que ambos. ¿Qué le debo a mi sociedad? ¿Y qué le debo a él? La antorcha se apagaba. Los sacerdotes tomaban la mano del niño, y el padre caminaba de regreso al barrio sin mirar atrás, porque mirar atrás habría sido una forma de no creer en lo que acababa de hacer. Y él creía, completamente, con todo lo que tenía. Eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de juzgar desde afuera y tan necesaria de entender desde adentro. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que no es un accidente. Este tipo de historia, las que nos obligan a mirar hacia atrás para entender algo sobre el presente, es exactamente lo que hacemos en este canal. Suscríbete, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué parte de la educación mexica te pareció más sorprendente o más perturbadora. Esa conversación es parte de lo que hace que valga la pena seguir contando estas historias. Este video es una reconstrucción histórica generada con inteligencia artificial, de carácter meramente ilustrativo. Los hechos están basados en fuentes históricas documentadas, pero algunas escenas y personajes son representativos y no necesariamente individuales reales.